Y vamos a seguir dándole continuidad al testimonio de este hombre que viene plasmado parte de su vida en el libro de Eclesiastés. Este hombre que tuvo la oportunidad de probar de todo y obtenerlo todo, pero que terminaba diciendo que era vanidad y aflicción de espíritu. En otras palabras, que nada lo llenó y que al contrario, conforme él iba experimentando cosas, descubriendo cosas, para él era carga, opresión, tristeza. Hoy vamos a continuar en el capítulo 2 y vamos a ver algo muy interesante. En videos anteriores yo te decía que él estuvo como en una cuerda floja, donde en una zona donde empezó a haber peligro. ¿Por qué razón? Porque él no solo quiso conocer la sabiduría, sino quiso entender las locuras y los desvaríos. Locuras y desvaríos, en otra palabra, es insensatez. Y él quiere entender la insensatez, pero se da cuenta que cuando quiere entender las locuras y los desvaríos o la insensatez, entra una palabra más a su vida. Fíjate lo que dice el capítulo 2 de Eclesiastés. Vamos a leer el versículo 12. Dice: después volví yo a mirar para ver la sabiduría, los desvaríos y la necedad. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. Ahorita solamente leímos el versículo 12 y versículo 13. Él dice que vio. En esta versión, fíjate lo que dice. Entonces decidí comparar la sabiduría con la locura y la insensatez. Pensé, la sabiduría es mejor que la insensatez, así como la luz es mejor que la oscuridad. Él se dio cuenta que al entrar o al querer entender las locuras y los desvaríos, iba a tener insensatez, pero que dentro de la insensatez iba a entrar una palabra que tú y yo hemos experimentado, y es la necedad. Él termina diciendo, siempre la sabiduría va a sobrepasar a la necedad como la luz a las tinieblas. ¿Por qué razón él llegó a este punto o llegó a esta conclusión? La respuesta viene en el versículo 14. Dice, el sabio tiene ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. En esta versión dice, pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a oscuras. Este hombre experimentó la sabiduría, indagó en la sabiduría y aplicó la sabiduría, pero también quiso entender las locuras y los desvaríos. En otras palabras, la insensatez, pero se dio cuenta que al querer entender las locuras, los desvaríos o la insensatez, entraba la necedad a su vida. Entonces, ¿qué nos quiere decir el día de hoy con la palabra el Señor? Que cuando andamos en sabiduría, estamos en luz, sabemos hacia dónde vamos, tenemos dirección, pero cuando andamos en insensatez, andamos en tinieblas. Y en esas tinieblas está la necedad. La necedad, que en otras palabras es aferrarnos a algo sin escuchar consejo. Cuando uno anda en necedad, te pones una barrera y no escuchas consejo, no quieres hacer caso y no tienes dirección. Pero al contrario de la sabiduría nos hace entender que debemos escuchar consejo, nos da dirección y sabemos hacia dónde vamos. Pero el andar en insensatez, entra la necedad, nos aferramos, nos volvemos insensatos, como bien dice la palabra. Él al compararlas, se da cuenta de esta situación, que siempre va a ser mejor la sabiduría, andar en luz, porque la luz te da dirección, pero andar en insensatez, andas en tinieblas, no tienes dirección. Pero cuando él ya termina de comparar todo y llega a esta conclusión, llega un momento donde entra el enojo. Él dice que aborrece la vida, que odia la vida, que odia toda la obra que se hace debajo del sol, porque traía vanidad, traía aflicción de espíritu, pero sobre todo, él se da cuenta y dice, ¿de qué sirve ser tan sabio? ¿De qué sirve que yo me he esforzado tanto en entender la sabiduría y afanarme y aferrarme a la sabiduría, si al necio como al sabio le va a acontecer lo mismo, que es fallecer, que va a ser que se ha puesto en el olvido? ¿De qué sirve? Y él termina diciendo esto. Fíjate, dice en el versículo 16, pues tanto el sabio como el necio van a morir. Al sabio no se le recordará más que al necio. En los días futuros ambos serán olvidados. Por lo tanto, llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado. Nada tiene seguido, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Él, después de haber experimentado la sabiduría, de haber experimentado la insensatez, dice, pues entonces, ¿de qué sirve? Si serán olvidados, si seremos puestos en el olvido, ¿de qué sirve? A él, vamos a hacer otro video donde vamos a ver cómo él empieza a entender
la vida de otra manera. Y empieza a darse cuenta que aunque ambos, tanto el necio como el sabio, van a morir y van a ser olvidados, es muy importante siempre buscar el consejo del Señor, siempre andar en sabiduría, siempre dejar que el Señor moldee nuestra vida. Él se va a ir dando cuenta que es necesario. Yo no sé tú, pero yo creo que tú y yo hemos experimentado también ambas cosas. Hemos andado en luz, pero también hemos andado en tinieblas. Hemos sido necios y cuando entra también la necedad, ¿qué crees? Somos sabios en nuestra propia opinión. Pensamos que siempre estamos bien y no siempre estamos bien. O sea, también cometemos errores, cometemos fallas. Somos seres humanos y también necesitamos de vez en cuando consejos. De vez en cuando necesitamos que nos den dirección. Y la mejor dirección la puedes encontrar en Jesucristo. Él es el mejor, el mejor consejero, el mejor amigo que te puede decir, aquí sí, aquí no. Vas por bien, vas por mal camino, aguas, ten cuidado. Entonces, en esta mañana el Señor nos invita a que le pidamos consejo. ¿Para qué? Entonces encontremos la sabiduría, porque la necedad o la insensatez solo nos va a hacer que andemos en tinieblas, que nos aferremos a algo que no va a edificar nuestra vida. Y para que no terminemos, como él decía, termino odiando todo, porque de nada sirve ser sabio, ¿no? Y es feo que después de vivir y experimentar cosas, termines diciendo, me arrepiento de todo lo que hice, me arrepiento de todo lo que experimenté, de nada valió la pena. Eso no es lo que quiere el Señor para nosotros. Y eso lo vamos a descubrir en el siguiente video. Dios te bendiga.